En poco más de 15 días se va a realizar en la ciudad de Río Cuarto una nueva movilización en torno de derechos que siguen necesitando activarse en defensa de la igualdad de género y sobre todo en repudio de la violencia de género. Hoy a las 15 horas en la Casa de la Memoria va a haber una convocatoria, una asamblea abierta rumbo al 3J. Vamos a saludar a Anaí Mazzoni, que es integrante de Una Menos Río Cuarto. Guillermo Jeremía de este lado, buenos días. Anaí, ¿cómo va? Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Al contrario, Anaí. Efectivamente, sí, esta tarde nos juntamos a organizar el contenido y demás para la próxima marcha del 3J, como todos los años. Bueno, ¿por qué es el 3 de junio? Bien, el 3 de junio tiene una característica particularísima, y es que es una fecha bien propia del movimiento Ni Una Menos en Argentina, que a su vez es un movimiento bastante mirado por el mundo por sus características y magnitud y lo que ha logrado en los últimos años. Pero es de Argentina porque en realidad surgió en su momento en el 2015, que seguramente recordarán esa movilización masiva, enorme, que fue justamente un 3 de junio, que se dio particularmente por el femicidio de Kiara Páez, que fue una chica de 14 años que fue asesinada, pero en realidad venía de la mano de una serie de femicidios que ocurrían sin ninguna movilización y que quedaban impunes, y bueno, fue como de alguna manera lo que detonó una movilización supermasiva. Ante esa movilización, todos los años se hace, digamos, el mismo 3 de junio, una movilización, pero recordar que también es de alguna manera es, digamos, la movilización propia del Ni Una Menos Argentina. No sé si lo expliqué bien. ¿Y la reunión de hoy es para coordinar las actividades que se desarrollarán ese día o para definir las consignas de la movilización? Es para todo. Las 3 fechas que nos convocan al movimiento Ni Una Menos son el 8 de marzo, el 3 de junio y el 25 de noviembre. En los 3 casos, lo que se hace para organizar la marcha es hacer asambleas abiertas donde participan sobre todo organizaciones, sindicatos y demás, pero también hay muchas personas autoconvocadas que se acercan, y lo que hacemos en esas asambleas es organizar todo, tanto las cuestiones operativas y de logística, como las cuestiones que tienen que ver con el contenido y la comunicación. Uh-huh. ¿Y hoy qué agenda de preocupaciones tiene el movimiento, sobre todo en Río Cuarto, Anaí? Bien. Sí, acá en Río Cuarto, como te decía, participan de las asambleas varios sectores. Tenemos compañeras de organizaciones barriales, de centros sociocomunitarios, copitas de leche, compañeras sindicalizadas, como es el caso de AMAR, docentes, trabajadores de la salud. También tenemos compañeros, por ejemplo, nos está la cátedra abierta por un Río Cuarto sin agrotóxicos. Es decir, es bastante amplio, no me quiero olvidar de nadie, pero es bastante amplio el espectro de organizaciones y también de personas autoconvocadas que participan. En ese sentido, el diagnóstico de situación también es amplio. Tiene que ver como para resumirlo, dar cuenta de una trama de desigualdades que es económica, política, cultural, simbólica. Entonces tratamos de dar cuenta de todo lo que eso implica. Desde allí, desde ese diagnóstico que lo construimos entre todas quienes participamos, están también, por ejemplo, las compañeras liberadas de la cárcel y familiares, hay también personas profesionales, familiares de víctimas de femicidio, familiares de sobrevivientes y sobrevivientes también de casos de abusos de menores. Lo que hacemos entre quienes participamos es elaborar un diagnóstico de la situación de la ciudad, en términos de eso, desigualdad económica, desigualdad política, desigualdad en términos más simbólicos y culturales, y a partir de allí surgen las demandas. Yo no sé hoy qué va a surgir para este 3J, porque la primera asamblea es esta tarde, pero sí puedo contarles lo que fue, por ejemplo, el 3J del año pasado, que tuvo que ver sobre todo con 3 ejes transversales. Uno, el reclamo por una reforma judicial transfeminista, popular y federal. Otra fue por el derecho al espacio público, que yo calculo que este año va a tomar otro matiz con la cuestión del problema del transporte público, por ejemplo.
Y otra cuestión que en realidad es la que atraviesa todos los problemas, que es un reclamo que retomamos de otras tradiciones y de otras organizaciones y movimientos sociales, que es el reclamo por tierra y techo de trabajo. Esto pensándolo como en realidad la base de la cual surgen todas las desigualdades. Hoy creen que la agenda del debate, sobre todo por la igualdad de género, también incluye el transporte en la ciudad de Río Cuarto. Sí, yo, como decía, no me quiero adelantar a lo que va a surgir de las asambleas. Vamos a ver qué se discute ahí, porque tenemos mucho cuidado con la construcción colectiva del contenido. Pero hay algo que sí venimos trabajando hace mucho, y es eso que decía yo, que es el derecho al espacio público. Y el derecho al espacio público implica un reclamo de seguridad. Y parte de esa seguridad y de cuidado de los cuerpos que transitan implica tomar especial atención en los niños y niñas y adolescentes, y también en las mujeres, personas trans, travestis, no binarias, que son por ahí sujetos de mayores violencias. Entonces, un transporte que funcione bien, que no nos deje expuestas, digamos, en lugares oscuros o demasiado tiempo esperando y demás, implica también una cuestión de seguridad, pero en realidad la posibilidad de que nosotros podamos transitar tranquilas por la calle no depende solamente de eso, sino de un montón de otras aristas. Estamos dialogando con Anaí Mazzoni, que es integrante de Una Menos Río Cuarto. Hoy va a haber una asamblea en la ciudad de Río Cuarto para organizar la movilización o las actividades ligadas al 3J. Anaí, quiero preguntarte respecto de si consideran ustedes que sigue vigente la convicción, el reclamo, el debate público en torno de la igualdad de género, eso que las empoderó tanto a las mujeres, o si se ha mesetado ese reconocimiento. Si se ha, perdón, ¿cómo? Ha mesetado, como que después de ese impulso inicial perdió fuerza el movimiento. Sí, no, en realidad no creemos que haya perdido fuerza, sino que de alguna manera se están reconfigurando los reclamos, también se están reconfigurando las fuerzas políticas en función del diagnóstico de la situación actual, pero no creemos que haya un amesetamiento, y sobre todo lo que no hay es un amesetamiento de las violencias y del crecimiento de la desigualdad. Es decir, si bien existen grandes logros del movimiento, lo que sostenemos que falta aún es tener a la altura de esa lucha a las decisiones políticas, las voluntades políticas y de todos los actores, por supuesto, que pueden colaborar, bueno, como en el caso de los medios de comunicación, las instituciones del Estado, no del Estado y demás. Pero en realidad la situación sigue siendo grave en todas las desigualdades que podamos pensar o que podemos, digamos, identificar, y por ende la lucha también sigue siendo muy grande. Hoy, para entender la magnitud que tiene el movimiento feminista y el nivel de acción que tiene por delante, pensemos por ejemplo en las grandes desigualdades económicas que estamos sufriendo hoy en nuestro país o en Latinoamérica. Buena parte de quienes están sosteniendo esas vidas en los barrios populares, por ejemplo en nuestra ciudad, son nuestras compañeras de los centros comunitarios. La prevención de las situaciones de violencia de género y de otras violencias, los acompañamientos en situaciones de consumo problemático, los acompañamientos en situaciones de problemas de acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, está como primera línea llevándolo adelante el movimiento feminista, junto con otras formas de organización que son previas y que por supuesto son súper importantes y con las cuales articulamos. Entonces, más que amesetamiento, lo que tenemos es un nivel de responsabilidad de trabajo muy grande, para el cual estamos necesitando justamente esto, una respuesta del otro lado. Está claro. ¿La perspectiva de género todavía sigue estando ausente en muchas instituciones? Sí, por supuesto. Sobre todo, uno de los reclamos más grandes que nos convoca el 3J, por la particularidad del 3 de junio, es, como yo decía, el reclamo por una reforma judicial transfeminista, federal y popular con perspectiva de derechos humanos. Este reclamo
se hace a través de un diagnóstico muy grande que se hace a nivel nacional, pero que acá en Río Cuarto, nuestro aporte al reclamo nacional se hace con un diagnóstico que se hace con, como decía yo, familiares de víctimas de femicidios, familiares de sobrevivientes y sobrevivientes, compañeros liberadas de la cárcel y familiares de presos, y por supuesto equipos técnicos donde hay abogadas y demás. Con estos actores hacemos un diagnóstico de la situación de la justicia, particularmente en Río Cuarto, pero que bueno, tiene que ver con el funcionamiento de la justicia en general. Y bueno, en ese diagnóstico es que surge este reclamo y que se está empezando a pensar los aportes, es decir, cómo puede ser una reforma judicial. ¿Por qué? Porque encontramos que el sistema judicial es el gran ausente en esto de lograr una perspectiva de género. Y eso tiene que ver con sus funcionarios públicos, que son quienes trabajan ahí, o sea, con actores particulares, pero también tiene que ver con la forma en que funciona el sistema en general. Y luego con todo lo que funciona alrededor del sistema, como tiene que ver, por ejemplo, la comunicación y demás. Y se da la paradoja, Nay, que mientras ustedes denuncian esto o reclaman esto, se ha constituido una agrupación que está convocada por las falsas denuncias y denuncian exactamente lo contrario, que la justicia tiene una perspectiva de género sesgada en favor de las mujeres sin validar las pruebas y que hay muchas falsas denuncias. De hecho, denunciaron que en Río Cuarto hay al menos 8 casos y ha habido casos de situaciones que se utilizó la justicia para resolver problemas entre géneros sin que hubiese ni situaciones de violencia ni situaciones de abuso. ¿Ustedes cómo analizan ese otro lado de la moneda? Sí, nosotros lo que tenemos, digamos, quiero decir algo en principio. Un reclamo por una reforma judicial vendría a resolver estas cuestiones. Es decir, si la justicia funcionara pero no hablo solamente de la perspectiva de género, hablo con la celeridad, la reparación y las garantías de derecho para todos los actores que acuden a la justicia desde el lugar que sea, funcionara como corresponde, o funcionara realmente de una manera, como digo, reparadora para todos los sujetos, no tendríamos este problema y esta discusión, digamos. Entonces, por eso apuntamos a una reforma judicial con perspectiva de derechos humanos. Eso quiere decir garantía para todos los sujetos que necesitan acceder a la justicia. ¿Admiten entonces ustedes que puede haber algún caso de falsa denuncia, que se utilice el legítimo reclamo de la perspectiva de género? En realidad, lo que nosotros tenemos como conocimiento acá en Río Cuarto en particular, en Córdoba, en Argentina y podría ir más lejos, es que las situaciones de denuncia de violencia están todas sin resolver por la justicia, habiendo de por medio, y esto me parece que es central empezar a decirlo, un sistema de violencia hacia quien se anima a denunciar. Quien entra a la justicia con una denuncia de violencia de género, de abuso o cualquier tipo de violencia por motivo de género, se tiene que someter a una serie de hostigamientos, revictimizaciones que empiezan desde el primer momento de la denuncia hasta que termina el proceso, y ese proceso dura años. Todo ese proceso de revictimización, ¿qué implica? No sé cómo lo entendemos, como una forma de disciplinamiento, es decir, es una forma de decirle a la víctima: no te animes a hablar, no denuncies, no lo digas, nadie te va a creer. Antes, a este sistema de disciplinamiento no solamente está compuesto por estos elementos de la justicia que funcionan como revictimizantes, sino también otras áreas, como digo, los medios de comunicación, otras y demás, que lo que hacen es generar algún dispositivo para amedrentar a quien se anima a denunciar y hablar. Nuestro gran problema, como ni una menos, ante una situación súper alarmante, digo, en lo que va del año hasta abril ya van 99 femicidios, el problema que tenemos es hacer que las víctimas se animen a hablar.
Entonces, ese es el primer problema. Digamos, la situación de violencia es enorme. Lo que llega a la justicia es muy poco, y de aquello que llega a la justicia es muy poco lo que se resuelve. Y si sí se resuelve, es teniendo de por medio, de todos modos, un sistema de revictimización y de violencia hacia esa víctima que se animó a hablar. Y un sistema de exposición enorme. Digo, nosotros tenemos innumerables casos adentro de acompañamiento dentro de Ni Una Menos, de mujeres que están encerradas en sus casas porque están amenazadas. Es decir, casos que no se resuelven, donde el victimario está libre y está en condiciones de acercarse permanentemente a la víctima. De hecho, bueno, lo sabemos por las estadísticas. Es decir, me parece que lo que se puede revisar para revisar esta cuestión son las estadísticas a nivel nacional, que hablan por sí mismas, digamos, también de todos los casos de denuncias previas que no se resuelven y que terminan en situaciones gravísimas o de femicidio, justamente. Entonces, un poco cuál es el llamado que hacemos. Primero, como digo, la reforma judicial. Porque una reforma judicial, en términos integrales y amplios, implicaría, digamos, que la justicia funcione como tiene que funcionar, con garantías de derechos para todos los sujetos. Y por otro lado, la tarea, digamos, de poder señalar los disciplinamientos y los efectos que tiene ese disciplinamiento sobre la víctima. Es decir, tenemos, por ejemplo, un montón de casos de menores de edad donde hacemos un trabajo enorme para tratar de que esos menores de edad se animen a hablar, pero también tenemos que hacer una tarea para acompañar y reparar a esas personas. Hoy esa tarea de reparación y acompañamiento la hacen las organizaciones. Es decir, no las hace el Estado, no las hace la justicia. Y es de un esfuerzo enorme también por prevenir y erradicar la violencia de género. Entonces me parece que lo que hay que mirar es esto, digamos, ¿dónde están los problemas? En el funcionamiento de la justicia, en el disciplinamiento de los medios de comunicación, que divulgan mucho más estos casos que los reclamos por violencia o por los casos de violencia. Conocemos los nombres de las víctimas, sus caras, sus cuerpos, las vemos en redes sociales, los vemos en todos lados, no conocemos el nombre de casi ningún victimario. Entonces, pensar todos estos dispositivos, y por supuesto que lo que nosotros queremos es que la justicia funcione bien. Anaí, es lo que más pedimos. Justamente se quejan de lo contrario los que forman esta agrupación de falsas denuncias, de que hay un escrache público sin pruebas, de acusaciones, de descalificaciones, y que después judicialmente no se prueban, y que hay una perspectiva de género en favor de las mujeres hoy judicialmente actuando. Ustedes dicen que es todo lo contrario. Sí, por supuesto. Sí, esto no lo decimos nosotros, digamos, lo dicen organizaciones internacionales. Podemos leer la estadística de la CEPAL, de Amnistía Internacional, las investigaciones de todos los organismos, digamos, científicos de ciencias sociales. Hay investigaciones en Claxo, en CONICET, y lo podemos ver en el testimonio, es decir, nuestro trabajo que tiene que ver con un feminismo popular y que se hace a través del diagnóstico que vamos construyendo a través de los testimonios y los relatos de las situaciones que se viven adentro de la justicia, es una falta de perspectiva de género, y no solamente por los casos de violencia de género, digo por la situación de la unidad penitenciaria, por ejemplo, por el trato que reciben las familiares de presos, por el trato que reciben nuestras compañeras liberadas de la cárcel, es decir, y también por una justicia, y este es nuestro reclamo, que no solamente es patriarcal, absolutamente, en su misma conformación uno ve, digamos, cómo está formada la justicia. Esto es algo que yo sé que en este programa se trabaja mucho, digamos, la cuestión de cómo funciona ese poder judicial. Está conformado principalmente por varones, pero más allá de la identidad, porque no es ese el problema, por lógicas que son absolutamente patriarcales, y no solamente patriarcales, son clasistas, son racistas, y nuestro reclamo apunta ahí. Y esto, como digo, no solamente está constituido por datos que tenemos de investigaciones, sino por las narrativas y los testimonios de las personas que tratan de acudir a la justicia. Esto está bastante, digamos, claro. Anaí, muchísimas gracias. Hoy a las 15 en la Casa de la Memoria, entonces, la reunión para la organización de la marcha del 3J. Muy amable. Es una asamblea abierta, sí, y en esa asamblea se decide cuándo es la próxima, y así, entre quienes participan, hasta después hacer la publicación respectiva del 3J, para la cual, bueno, también vamos a estar dando notas y demás. Muy amable, muy bueno, muchas gentil gracias por estos minutos. Gracias, Anaí.
Hasta luego. Ni una menos Río Cuarto. Entonces las asambleas hoy a las 15 en la Casa de la Memoria se definen las estrategias para la movilización o las actividades que están previstas para el próximo 3 de junio. Así